vez más por tener vida y salud y continuamos el desarrollo del curso de geometría empezando con ángulos asociados a la circunferencia. Este es el primer tema de la quinta unidad del tercer bimestre, ángulos asociados a la circunferencia. El propósito de la sesión de hoy día es conocer los diferentes ángulos que se forman en la circunferencia, características y propiedades para aplicarlos a la solución de problemas. Bien, en primer lugar tenemos acá el ángulo central. El ángulo central es un ángulo que se forma en la circunferencia por dos radios cuyo centro es O. Entonces, este ángulo alfa va a ser igual al arco AB. Entonces, decimos que alfa es igual a la medida del arco AB. Se cumple entonces que todo ángulo central es igual a su arco, ¿no? Si este alfa mide 30 grados, entonces el arco también mide 30 grados. Si este ángulo alfa mide 70, el arco también mide 70. Otro ángulo que se forma en la circunferencia es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es el que se forma interiormente, ¿no? Intersectándose con dos rectas secantes. Entonces, este ángulo alfa es ángulo inscrito y es igual a la mitad del arco. A la mitad del arco, que le voy a llamar arco AB. Entonces, se cumple que el arco beta o AB es igual a 2 veces alfa. Esto es importante para la solución de problemas. Muy bien, otro tipo de ángulo que se forma en la circunferencia es el ángulo seminscrito. El ángulo seminscrito es aquel que se forma por una recta tangente y una recta secante. Entonces aquí vemos, este es el ángulo alfa que se forma entre la recta tangente y la recta secante, y luego el arco que describe, que es TP, le voy a llamar P este punto. Por lo tanto, entonces el ángulo alfa va a ser igual a la mitad del arco. Y esto se cumple en todo ángulo seminscrito en la circunferencia. Luego tenemos el ángulo interior. El ángulo interior se forma por la intersección de dos rectas secantes, ¿no? Entonces, este ángulo alfa va a ser igual a la semisuma de los dos arcos que se forman, ¿no? Entonces voy a decir que esto es igual a W más θ sobre 2, ¿no? Y de esa manera calculamos el ángulo interior que se forma en toda circunferencia. Luego tenemos el ángulo exterior. El ángulo exterior es el ángulo que está, el ángulo externo a la circunferencia, ¿no? Y se forma por la intersección de dos rectas secantes. Entonces, este ángulo X es igual al arco mayor, que es W, menos el arco menor, que es θ, partido sobre 2, ¿no? Ahora, el ángulo exterior no solamente va a estar formado por la intersección de dos cuerdas, sino también se puede formar por una recta tangente y una recta secante, ¿no? De tal manera que también se va a cumplir lo mismo, que el ángulo X va a ser igual al arco mayor menos el arco menor θ partido sobre 2. Ahora, no solamente el ángulo exterior se puede formar por una recta secante y una recta tangente, sino que el ángulo exterior, estimados estudiantes, también se puede formar por dos rectas tangentes. Entonces, cuando el ángulo exterior está formado por dos rectas tangentes, se cumple también la misma fórmula, es decir, X, este ángulo exterior, va a ser igual al arco mayor, que en este caso es phi, menos el arco menor, que es beta, partido sobre 2. Pero aquí también hay que tener cuidado, porque cuando el ángulo exterior está formado por dos rectas tangentes, se cumple una propiedad, que el ángulo X más el arco beta
me da 180 grados. Esta es una propiedad muy importante también para la solución de problemas. Los problemas de aplicación que se encuentran en el módulo. Vamos a ver, primer problema dice, si C es el punto de tangencia, calcular la medida del arco CD. La gráfica que me dan es esta, una circunferencia. Aquí me están indicando que C es punto de tangencia, ¿no? Y de C, A y B se ha formado un triángulo. Ojo, y acá también me están diciendo que este es un ángulo recto. En todo caso, ahí tenemos un triángulo recto en A. Bien, entonces me piden el arco CD, es decir, la medida de este arco, miren. Este arco que estamos acá denotando. Ya está. Es lo que vamos a calcular. Muy bien. En primer lugar, para yo calcular el arco CD, debo conocer este ángulo. Este ángulo. Y ese ángulo es un ángulo semi-inscrito, ¿verdad? Es un ángulo semi-inscrito en la circunferencia. Entonces, fácil, ¿qué hago para saber el valor de ese ángulo? Este ángulo de acá es lo que le falta a 42 para ser igual a 90, porque con este 90 los ángulos interiores del triángulo CAB es igual a 180. Entonces digo 90 grados menos 42, entonces el ángulo C, la medida del ángulo C va a ser igual, aquí tenemos 8 y 2, 10, va una 48 grados. Entonces este ángulo de aquí es 48 grados. Ya está. Por opuestos por el vértice, entonces yo puedo concluir de que este ángulo C, este ángulo semi-inscrito, vale 48 grados. 48 grados. Entonces, voy a decir que ese ángulo, como es semi-inscrito, 48 grados, va a ser igual a la medida del arco CD partido sobre 2. Como me están pidiendo la medida del arco CD, entonces este 2 pasa a multiplicar. 8 por 2, 16, 96 grados será igual a la medida del arco CD. Y justamente esto es lo que me han pedido calcular. Entonces ahí tenemos la respuesta. Por acá tenemos el segundo problema. Calcular medida del arco BC. BC es este arco que se forma aquí. Este arco BC es el que me están pidiendo. Muy bien. Entonces, este ángulo BAC, entonces, ángulo BAC es un ángulo, según la teoría que hemos estudiado, un ángulo inscrito. Entonces vamos a aplicar la fórmula del ángulo inscrito. Entonces yo digo 4 beta va a ser igual a la medida del arco BC partido sobre 2. Muy bien, de tal manera entonces que 8 beta va a ser igual a la medida del arco BC. Entonces, si yo calculo el valor de beta, prácticamente ya estaría calculando en esta primera ecuación el arco BC. Entonces vamos a ver ahora en el triángulo ABD recto en D. Entonces, como 4 beta más 2 beta debe ser igual a 90 grados. Entonces digo 6 beta va a ser igual a 90 grados. Sacando tercia, 2 beta igual a 30. Sacando mitad, beta igual 15 grados. Entonces ya tengo el valor de beta.
Si tengo el valor de beta, puedo calcular el valor del arco BC. Entonces digo, medida del arco BC va a ser igual a 8 por beta, que vale 15. Medida del arco BC va a ser igual 5 por 8, 40, 120 grados. Es la medida del arco BC, que es justamente lo que me están pidiendo. Bien, en este problema número 3, por acá, me dice calcula la medida del arco BC. Si A es punto de tangencia, entonces este punto A está acá, es punto de tangencia. Me dan la circunferencia, ¿no? Aquí me dan un ángulo inscrito también, este es un ángulo inscrito, y por acá me están dando un triángulo en la izquierda y otro triángulo en la derecha. Muy bien, vamos a ver entonces, en primer lugar, qué es lo que vamos a hacer acá. Como me están pidiendo la medida del arco BC, entonces le voy a llamar X, es lo que voy a calcular. Muy bien, en este triángulo TPA, este ángulo es un ángulo seminscrito. Muy bien, este ángulo seminscrito yo lo puedo calcular, ¿no es cierto? Como esto es 90, este es 25, entonces diré que 25 grados más el ángulo A debe ser igual a 90. Entonces el ángulo A va a ser igual a 90 menos 25. El ángulo A es igual, tendría acá 5 y 5, 10, 1, 65 grados. Y por acá también tengo otro ángulo seminscrito, cuyo valor sería lo que le falta para ser igual a 90, lo que le falta 40 para ser igual a... Entonces este ángulo es 50 y este ángulo de acá 65 grados. Muy bien, entonces ya tengo ahí los dos ángulos seminscritos. Vamos entonces ahora a calcular el ángulo inscrito. El ángulo inscrito sería el ángulo BAC, ¿cierto? Entonces, como todo esto de acá, miren, es un ángulo llano y ya tengo 65 más 50, tendría acá 5, 115 grados, ¿no es cierto? Más el ángulo BAC, y esto va a ser igual a 180 grados. De tal manera que el ángulo BAC va a ser igual a 180 menos 115 grados. Entonces ahora voy a tener que el ángulo BAC es igual 5 y 5, 10, 2, 6, 65 grados. Este es el ángulo BAC, pero es un ángulo inscrito. Como es un ángulo inscrito, entonces digo 65 grados es igual a la medida del arco BC partido sobre 2. De tal manera que este 2 pasa a multiplicar, 5 por 2, 10, y 6 por 2, 12, 130 grados va a ser igual a la medida del arco BC. Y es justamente lo que me han pedido calcular, y esta será la respuesta. Muy bien, por acá tenemos el cuarto problema. Dice, en la figura, P y Q son puntos de tangencia. Además, O es centro, calcula X. X es este ángulo que me están dando ahí, este angulito. Entonces ahora, el único dato que tengo es este ángulo, ¿no? Este es un ángulo exterior. Pero ojo, este ángulo exterior está formado por dos segmentos de recta
cuyos puntos P y Q son tangentes. Entonces vamos a recordar acá una propiedad. A ver, recordando la propiedad. Cuando yo tengo una circunferencia y un ángulo exterior que está formado por dos segmentos de recta que son tangentes, este es el ángulo phi y este es el arco θ, ¿cierto? Entonces, cuando tengo esto, yo puedo decir que el ángulo θ más el ángulo phi es igual a 180 grados. Entonces, aquí en mi gráfica, en la gráfica voy a aplicar esta propiedad. Entonces voy a decir 70 grados más el ángulo θ, le voy a llamar este arco, le voy a llamar θ, es igual a 180 grados. Entonces, θ va a ser igual a 180 grados menos 70 grados, de tal manera que el ángulo θ es igual a 110 grados. Pero θ es la medida del arco PQ. Entonces el arco PQ vale 110 grados. Ya tengo por ahí ese dato. Entonces, en vez de ponerle θ, voy a ponerle ahora su valor, que es 110 grados, ¿correcto? Muy bien. Ahora, en la gráfica, estimados estudiantes, fíjense, yo tengo que este es radio o el centro. Si yo del centro de la circunferencia trazo este segmento OQ, se forma este ángulo que es un ángulo central y le voy a llamar phi. Por lo tanto, este ángulo phi es igual a 110 grados porque todo ángulo central es igual a su arco, es decir, el arco PQ. Ahora, a mí me están pidiendo el ángulo X, entonces del centro O yo voy a prolongar la línea P hasta acá, que le voy a llamar R, este punto R. Entonces, de esa manera, al prolongar he formado un ángulo inscrito. Al formar el ángulo inscrito ya puedo calcular el ángulo X, pero ojo, este ángulo central opuesto por el vértice, este también vale phi. Y este ángulo vale A, por lo tanto, este ángulo de acá también vale A. Muy bien. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos, estimados estudiantes, que toda la circunferencia mide 360 grados. ¿Cuánto le faltaría al arco, cuál sería la medida del arco QRP? Ese arco será la diferencia de 360 menos 110. Entonces, eso será 250 grados. Entonces, ya conozco este arco. PRQ, lo que es lo mismo QRP. Todo ese arco ya lo conozco. Muy bien. Pero yo conozco también este arco, que le voy a denotar por SR. Este arco SR lo conozco, ¿no es cierto? Porque es igual al ángulo phi. Entonces yo voy a decir por acá, medida del arco SP más la medida del arco SR más la medida del arco RQ, ¿no? Es igual a ¿cuánto? Es todo esto, ¿no? Desde P hasta Q. ¿Cuánto vale? 250 grados. Muy bien. Pero hemos dicho que esto vale A. Y esto lo conozco. SR, ¿cuánto vale? 110 grados, porque también es un ángulo central.
igual al de acá. Y esto lo conozco, el arco PQ que vale 110. Por lo tanto, esto vale 110 grados más RQ que vale A, igual a 250 grados. Entonces, 2 veces A va a ser igual a 250 grados menos 110 grados. 2 veces A va a ser igual 0, 4, 1, 140. Sacando mitad, a ambos miembros, A es igual a 70 grados. Muy bien. Ya tengo que A vale 70. Entonces, medida, ojo, este arco RQ ya lo puedo calcular. Medida del arco RQ. A ver, RQ es igual a 70 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es un ángulo central. Muy bien. Ahora, si ya tengo el arco RQ que vale 70, ya puedo calcular el ángulo X. Entonces, X, por ser un ángulo inscrito, va a ser igual a la medida del arco RQ partido sobre 2. Entonces, X va a ser igual a 70 grados sobre 2. X va a ser igual a 35 grados. Finalmente, esta será mi respuesta. Acá tenemos el problema número 5. Me dice, calcula la medida del arco CD si EF es igual a FG y medida del arco AB valen 60 grados. Muy bien, entonces en primer lugar vamos a tratar de colocar los datos en la figura que me dan. Me dice que EF es igual a FG. Entonces significa que este triángulo que se ha formado acá es un triángulo isósceles, ¿no? Tiene dos lados iguales. Por lo tanto, si es isósceles, este ángulo de acá vale 55 grados también, porque me están dando como dato este, vale 55, entonces el otro también tiene que ser 55, ¿verdad? Entonces, si ya tengo ahí 55, 110 grados, ¿cuánto valdrá este ángulo que es igual al de acá, que le voy a llamar phi? Y ese ángulo phi es justamente el ángulo interior, ¿no? Entonces, lo que le falta para 180, ¿cuánto le falta? Le falta 70, ¿no? Ese ángulo es 70 grados. Muy bien. Por otro lado, tengo acá la medida del arco AB. Entonces, AB vale 60 grados. Este arco mide 60 grados. Muy bien. Entonces, este arco CD es el que me están pidiendo. Este arco CD es el que me están pidiendo. Muy bien, entonces yo digo, phi es un ángulo interior en la circunferencia. Un ángulo interior. Y esto va a ser igual a medida del arco AB más la medida del arco CD partido sobre 2. Esa es la fórmula. Entonces, phi ya lo conozco. ¿Cuánto vale? 70. 70 que va a multiplicar a 2. Es igual a medida del arco AB, pero el arco AB también ya lo conozco. ¿Cuánto vale? 60 grados. Más la medida del arco CD. Entonces, por acá tengo 140 menos 60 va a ser igual a la medida del arco CD. Entonces tengo acá 0, 0, 8. 80 es igual a la medida del arco CD. Justamente que es lo que me están pidiendo en el problema, por lo tanto esta será mi respuesta.